En las profundidades de la noche, cuando las sombras bailan en las paredes y el viento susurra secretos olvidados, es cuando las leyendas urbanas peruanas cobran vida. Historias que han sido pasadas de generación en generación, relatos que nos hacen temblar de miedo y nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. En este video exploraremos las 12 leyendas urbanas más aterradoras de Perú. ¿Estás listo para descubrir los secretos oscuros que se esconden detrás de cada esquina? Suscríbete a nuestro canal y únete a nosotros en este viaje al corazón de la oscuridad peruana. Vamos a sumergirnos en el mundo de lo desconocido y lo aterrador. La Casa Matusita. El misterio más temido del centro de Lima. En pleno corazón de Lima, a unos pasos del bullicioso cruce entre la Avenida Wilson y la Avenida España, se encuentra una antigua casona que ha despertado el miedo y la curiosidad de generaciones enteras. Su fachada amarillenta, ya gastada por el tiempo, esconde tras sus muros una leyenda que ha sobrevivido al paso de las décadas, la de la Casa Matusita, considerada por muchos como uno de los lugares más inquietantes del país. A simple vista parece una vivienda abandonada más, pero quienes conocen su historia aseguran que su interior guarda algo que no pertenece a este mundo. Se dice que todo comenzó hace muchos años, en una época donde Lima aún era una ciudad más serena. Según los relatos populares, una familia extranjera vivió en el segundo piso de la casa. Cuentan que, sin razón aparente, empezaron a comportarse de forma extraña, como si algo invisible los perturbara día y noche. La situación llegó a un punto tan crítico que la historia terminó con un hecho tan impactante que el vecindario entero quedó marcado para siempre. Desde entonces, la casa fue quedando vacía y los rumores comenzaron. Vecinos y transeúntes afirman haber escuchado voces, murmullos y risas en horas donde nadie debería estar allí. Otros aseguran haber visto sombras moverse por las ventanas, a pesar de que el segundo piso permanece cerrado desde hace años. Algunos trabajadores de oficinas cercanas evitan pasar por su vereda cuando cae la noche. Dicen que algo en la atmósfera cambia, como si una energía antigua y pesada se apoderara del aire. Con el tiempo, se volvió común escuchar que nadie puede pasar una noche completa en la Casa Matusita sin perder el control de sus emociones o de su mente. Incluso hay quienes relatan que personas valientes lo han intentado y han salido de ahí completamente diferentes. Nunca se ha confirmado oficialmente, pero las versiones orales son tantas y tan detalladas que para muchos no hay duda de que algo habita esas paredes. Una historia particularmente famosa habla de un comunicador que, decidido a demostrar que todo era un mito, pasó una noche en el segundo piso con cámaras y grabadoras. Las versiones varían, pero todos coinciden en que salió antes del amanecer, pálido y con la mirada perdida, sin querer volver a hablar del tema jamás. ¿Fue una sugestión? ¿O realmente algo lo enfrentó allí adentro? Los expertos en fenómenos inexplicables han intentado estudiar el lugar, pero las autoridades han restringido el ingreso por motivos de seguridad. Aún así, las leyendas no han parado. Algunos creen que la casa fue construida sobre un terreno cargado de energía residual. Otros hablan de rituales antiguos, de secretos coloniales ocultos entre sus muros.
Y mientras más se investiga, más preguntas aparecen. La casa Matusita no necesita efectos especiales ni inventos modernos para erizar la piel. Basta con mirarla desde la vereda y sentir como algo invisible parece observarte desde el interior. Quizás sea solo una leyenda urbana, o quizás Lima aún guarda secretos que el tiempo no ha podido enterrar. ¿Te atreverías a acercarte tú mismo? El Pishtaco, el cazador silencioso de los Andes, en lo más profundo de la sierra peruana, donde las montañas parecen tocar el cielo y el viento silba entre las quebradas, existe una de las leyendas más temidas por las comunidades andinas, la del Pishtaco, también llamado Pistaco, un ser misterioso que ha vivido en los relatos de generación en generación, siempre envuelto en temor y desconfianza. No importa si es de día o de noche, su nombre basta para que muchos eviten caminar solos por los caminos rurales. La leyenda describe al Pishtaco como un hombre forastero, alto, extraño en su vestir y en su forma de hablar. Dicen que no viene por accidente, sino con un propósito oculto. Según las historias, recorre los pueblos buscando víctimas, especialmente a quienes encuentra solitarios o distraídos. Pero lo que lo hace verdaderamente aterrador no es su aspecto, sino lo que se dice que busca: la grasa humana, que según la tradición es valiosa para ciertos fines desconocidos. Aunque suene como un mito antiguo, lo cierto es que esta figura ha evolucionado con el tiempo. En épocas pasadas, el Pishtaco era visto como una criatura con rasgos sobrenaturales, casi como un espectro que rondaba los caminos. Pero en tiempos más recientes, se ha relacionado con forasteros o personas extrañas que, según los pobladores, podrían estar ligados a propósitos secretos. Esta mezcla entre lo real y lo fantástico es lo que mantiene viva la leyenda. Muchos pobladores aseguran haber tenido encuentros cercanos o conocer a alguien que escapó del ataque de un Pishtaco. Las historias coinciden en un detalle clave: el silencio. El Pishtaco no ataca con violencia abierta, sino con astucia. Se oculta entre los arbustos, observa, espera el momento preciso y cuando actúa, lo hace sin dejar rastro. Por eso muchos lo consideran un cazador silencioso, imposible de detectar hasta que es demasiado tarde. En algunos pueblos, cuando alguien desaparece sin explicación o aparece debilitado sin causa aparente, las miradas se cruzan y la palabra Pishtaco resurge como una posibilidad. No hay pruebas concretas, solo historias repetidas una y otra vez, con detalles distintos pero con el mismo mensaje: cuidado con los extraños en los caminos. Incluso hay quienes creen que aún merodea por ciertas zonas, especialmente durante la temporada seca, cuando hay menos tránsito en las trochas. Los antropólogos han interpretado esta leyenda como una representación del miedo ancestral al abuso externo, invasiones, explotación, pérdida del control sobre su propio territorio. Pero para las personas del lugar, el Pishtaco no es un símbolo, sino una advertencia real. Y por eso aún hoy, cuando cae la noche en los Andes y alguien debe caminar solo por los campos, más de uno murmura una oración, no por superstición, sino por precaución. El Pishtaco es más que una historia de terror. Es una herencia oral que combina miedo, protección y desconfianza hacia lo desconocido. Puede que no todos crean en él, pero nadie se atreve a negar del todo su existencia, porque en los Andes
donde el viento lleva secretos y la tierra guarda memorias antiguas, algunas leyendas no se inventan, se heredan. La mujer de blanco, el pasajero que nunca llega a su destino. Hay relatos que se repiten de ciudad en ciudad, como si un mismo espíritu viajara por todo el país sin detenerse jamás. La llaman la mujer de blanco, y aunque su apariencia es serena, su historia ha estremecido a conductores, viajeros y pobladores de muchas regiones. Siempre aparece al anochecer, en medio de la neblina, al costado de alguna carretera solitaria o cerca de un cementerio, vestida con una túnica blanca que ondea suavemente con el viento. Quienes aseguran haberla visto coinciden en los detalles. Es joven, su rostro es pálido pero sereno, y su mirada, aunque profunda, transmite una tristeza imposible de describir. Casi siempre está sola, de pie junto a la pista, con la mano alzada como si pidiera ayuda. Algunos conductores, movidos por la compasión, se detienen para ofrecerle un lugar en el vehículo. Ella sube en silencio, da las gracias con una voz apenas audible y señala un lugar al que desea ir. El trayecto suele transcurrir en silencio. La pasajera no mira a los ojos, solo observa por la ventana o baja la cabeza. A veces menciona que va a visitar a un familiar, otra simplemente guarda silencio. Pero siempre, sin falta, desaparece antes de llegar al destino. Un parpadeo, una curva en la carretera y de pronto el asiento está vacío. No se oye puerta, ni pasos, ni despedida. Lo más perturbador no es su desaparición, sino lo que ocurre después. Algunos conductores, confundidos, deciden buscar respuestas. Vuelven al lugar que ella mencionó, y ahí, alguien, un vecino, un cuidador, un anciano del lugar, les cuenta que esa mujer falleció hace años, víctima de una traición o de un destino trágico. Su nombre, su rostro, incluso su ropa, coinciden exactamente con las de la mujer que recogieron. La leyenda cuenta que la mujer de blanco no busca hacer daño, sino justicia o descanso. Su alma atrapada entre dos mundos recorre las noches buscando cerrar un ciclo que quedó abierto. Algunos creen que si llegara a llegar a su destino acompañada de alguien con buen corazón, podría finalmente encontrar la paz. Pero nadie lo ha logrado. Aún. A lo largo del país, en Arequipa, Cusco, Trujillo o incluso en Lima, hay decenas de historias similares. Personas distintas, caminos diferentes, pero siempre la misma figura blanca que aparece sin previo aviso. Se dice que hay épocas en las que se deja ver con más frecuencia, especialmente en noches frías y con luna. Nadie sabe por qué escoge a ciertas personas, solo que, si alguna vez la ves, tendrás una historia que jamás olvidarás. Así que, la próxima vez que viajes tarde por una carretera solitaria y veas una figura blanca a la orilla del camino, piensa 2 veces antes de detenerte. Quizás no sea una persona. Quizás estés frente al eco de una tragedia, repitiéndose una y otra vez, esperando un final que nunca llega. El tunche. El silbido que nunca debes responder. En lo más profundo de la selva amazónica peruana,
donde los árboles se alzan como gigantes antiguos y la niebla se cuela entre los caminos, existe una leyenda que ha sido contada por generaciones. Es la historia de El Tunche, una presencia misteriosa que vaga por la espesura cuando cae la noche. No tiene forma definida. Algunos dicen que es un espíritu, otros que fue un ser humano que se transformó, pero todos coinciden en algo. Su silbido es inconfundible y peligroso. Los habitantes de la selva lo conocen bien. Cuentan que si estás solo en la noche y escuchas un silbido agudo, repetitivo, que parece provenir de todas partes a la vez, no debes responder. Jamás. Porque ese sonido no es natural. No lo emite ninguna ave ni criatura del bosque. Es el aviso del Tunche, que te está buscando, o tal vez probando tu valor. Los antiguos decían que el Tunche aparece para ajustar cuentas con quienes han hecho daño, especialmente a la naturaleza o a los demás. Es una especie de guardián sombrío que castiga a quienes rompen el equilibrio del mundo selvático. Pero también se dice que a veces se manifiesta sin razón aparente, como si estuviera guiado por una voluntad que escapa a la comprensión humana. Muchos exploradores, leñadores y viajeros han contado historias de encuentros extraños. Relatan que, tras escuchar el silbido, comenzaron a sentirse observados. El ambiente se volvió más denso, los sonidos del bosque desaparecieron, y en algunos casos se perdieron por horas o incluso días, como si el tiempo hubiera sido alterado. Al regresar, no siempre eran los mismos. Hay quienes creen que el Tunche adopta diferentes formas para engañar. Puede parecer una figura conocida, un anciano del pueblo o incluso un niño, pero sus ojos dicen, siempre lo delatan. Son profundos, oscuros y reflejan algo que no es de este mundo. Si llegas a cruzarte con él, es mejor bajar la mirada, guardar silencio y seguir caminando, porque responder a su silbido es abrir una puerta y nadie sabe qué hay del otro lado. Los chamanes de la región lo respetan profundamente, le ofrecen hojas, cantos y silencio. Para ellos, el Tunche no es del todo maligno, pero sí implacable. Representa el juicio de la selva, una fuerza antigua que no puede ser comprendida con lógica. Y cuando se le oye silbar, hasta los más valientes prefieren detenerse, prender una vela o simplemente no moverse hasta que el sonido desaparezca. Así que, si alguna vez visitas la Amazonía y en medio de la noche escuchas un silbido que corta el aire como una advertencia invisible, recuerda esta historia. No respondas, no mires atrás, solo guarda respeto por la selva, porque puede que el Tunche solo esté rondando, o puede que esté llamándote a ti. El Ekeko, el señor de la abundancia que no perdona el olvido. En los altos del altiplano andino, donde el viento sopla fuerte y las tradiciones se conservan como tesoros ancestrales, existe una figura pequeña pero poderosa, el Ekeko, el dios de la abundancia. A primera vista parece inofensivo, incluso simpático, siempre sonriente, cargado de miniaturas de comida, dinero, llaves y otros símbolos de prosperidad. Pero detrás de esa imagen amable hay leyendas que advierten: al Ekeko se le debe respeto porque no tolera el olvido. Según la creencia tradicional, quienes colocan al Ekeko en su hogar y lo atienden con fe, reciben bendiciones,
trabajo, alimento, protección. Sin embargo, las historias modernas agregan un giro inquietante. Cuentan que si se le descuida o se le trata con indiferencia, su carácter cambia. El mismo protector puede convertirse en un visitante molesto, capaz de generar confusión, pérdidas inexplicables o una racha de mala fortuna que parece no tener fin. Uno de los rituales más conocidos es ofrecerle un cigarro encendido. Aunque algunos lo hacen como parte del folclore, otros lo consideran una obligación. Dicen que si el ekeko no recibe este pequeño gesto, comienza a avisar con señales, cosas que se caen solas, objetos que se extravían, tensiones en el hogar. Algunos testimonios cuentan incluso que han sentido una presencia en la habitación donde está colocado, como si algo los observara en silencio. En pueblos del sur de Perú y Bolivia hay relatos de personas que se burlaron del ekeko o lo vendieron como si fuera un simple adorno. Poco después, comenzaron a vivir sucesos extraños, negocios que fracasaban sin razón aparente, aparatos que se malograban repetidamente, discusiones constantes. Solo al recuperar la figura y rendirle homenaje, lograron recuperar la armonía. Una historia particularmente conocida habla de una mujer que recibió un ekeko como regalo, pero lo dejó olvidado en una caja. Con el paso de los días empezó a tener pesadillas, en las que una figura pequeña la observaba desde la esquina de su cuarto. Al abrir la caja y ver el ekeko, recordó lo que le habían dicho: «Nunca lo ignores». Desde entonces, cada semana enciende una vela y le dedica unas palabras. Las pesadillas no volvieron. Algunos artesanos incluso recomiendan no regalar un ekeko a cualquiera. Debe ir a alguien que realmente lo quiera y lo valore, porque, según dicen, el ekeko elige a su dueño, y si no es bien recibido, puede ofenderse, y, aunque no lo diga con palabras, lo hará sentir con actos. Así que, si tienes uno en casa, míralo con respeto, agradécele lo bueno y no lo relegues a una estantería polvorienta, porque en los Andes se cree que incluso lo pequeño puede tener un espíritu, y el ekeko, con su sonrisa y su carga de promesas, nunca olvida cómo lo tratan. Los duendes robaniños, los guardianes invisibles del monte. En lo profundo de la selva y entre las quebradas ocultas de la sierra peruana, donde la naturaleza parece tener vida propia, se esconde una de las leyendas más inquietantes que han perdurado a lo largo del tiempo, la de los duendes robaniños. Pequeños seres encantados, invisibles para algunos, muy reales para otros, que actúan cuando nadie los espera. Según los relatos, no lo hacen por maldad, sino por una misteriosa necesidad de llevarse a los más pequeños a su propio mundo. Dicen que estos duendes no se muestran fácilmente, se ocultan entre los árboles, las piedras o los matorrales, observando con atención. Aparecen en momentos de distracción, especialmente cuando un niño juega solo o se aleja del grupo. Lo llaman con voz dulce, a veces imitando a un familiar, y lo conducen hacia lo desconocido. Cuando los adultos notan la ausencia, ya es demasiado tarde. Las comunidades que viven cerca de la selva o en los altos de la sierra tienen muchas historias similares. Niños que desaparecen por días sin dejar rastro, solo para regresar después, desorientados y con una mirada distinta. Algunos vuelven en silencio como si hubieran vivido algo imposible de contar. Otros repiten palabras que no son del todo comprensibles o mencionan haber estado con amigos pequeñitos que juegan distinto. Se cree que los duendes los llevan a un mundo paralelo, uno que se esconde entre las raíces de los árboles, detrás de las cascadas o bajo las montañas. Allí el tiempo no transcurre igual,
Lo que para nosotros son días, para ellos pueden ser horas o siglos. Por eso muchos afirman que los niños que regresan ya no son los mismos. No recuerdan del todo quiénes son. Se despiertan en las noches llorando o mirando fijamente a la nada. Hay quienes intentan proteger a los pequeños colocando amuletos, cintas rojas o cruces en sus ropas. Otros recomiendan no dejar a los niños solos en el campo ni permitir que se acerquen a ciertos árboles considerados encantados. En algunas regiones, los abuelos aún cuentan con rezos antiguos y ofrendas para pedir a los duendes que liberen al niño si ya lo han tomado. Lo más inquietante de esta leyenda es que no se limita a un solo pueblo o región. Variaciones del mismo relato existen en muchas partes del Perú, con diferentes nombres pero con un mismo patrón: la desaparición misteriosa, el regreso inexplicable y la sensación de que algo invisible nos acompaña más cerca de lo que creemos. Algunas madres afirman haber visto pequeñas huellas cerca de las camas de sus hijos, como si alguien diminuto los vigilara de noche. Quizás todo sea parte de la rica imaginación andina y amazónica, o quizás, como muchos creen, los duendes siguen allí, moviéndose entre el musgo y la niebla, buscando a aquellos que bajan la guardia por un instante, porque en la selva y en la sierra hay reglas antiguas que aún se respetan, y criaturas que, aunque pequeñas, guardan secretos que ni el tiempo ni la ciencia han logrado explicar. Los túneles secretos de Lima, el laberinto bajo la ciudad. Bajo el bullicioso centro histórico de Lima, donde el tráfico, los edificios coloniales y los turistas conviven cada día, se esconde un mundo del que pocos hablan abiertamente. Se trata de una red de pasadizos antiguos, túneles secretos y cámaras subterráneas que, según las leyendas urbanas, recorren el subsuelo de la ciudad como un laberinto prohibido. Algunos creen que estos caminos fueron usados por la Inquisición, otros que sirvieron para rituales ocultos, y algunos aseguran que todavía se mantienen activos, aunque nadie lo admita. La historia empieza con las viejas iglesias coloniales como San Francisco, Santo Domingo y San Pedro. Muchas de ellas cuentan con catacumbas documentadas, donde descansan restos humanos en patrones inquietantes. Pero lo que ha alimentado el misterio durante siglos es la existencia de túneles que conectan estas iglesias entre sí y con casas coloniales, conventos e incluso con el palacio de gobierno. Se dice que los clérigos, autoridades y otras figuras importantes los usaban para desplazarse sin ser vistos. Según los relatos de guías turísticos, trabajadores y exploradores urbanos, algunos de estos túneles fueron sellados hace décadas y otros simplemente quedaron olvidados. Pero hay quienes aseguran que ciertos accesos aún existen, ocultos tras muros falsos o bajo trampillas de madera cubiertas por capas de polvo y silencio. Uno de los pasajes más mencionados conecta el convento de San Francisco con la antigua sede de la Inquisición. ¿Con qué propósito? Las versiones varían, pero todas coinciden en que no era algo que debía salir a la luz. Durante excavaciones y remodelaciones en edificios del centro, obreros han contado experiencias extrañas, herramientas que desaparecen, ecos que no corresponden con los sonidos del exterior y corrientes de aire helado que surgen de grietas sin fondo. Algunos han escuchado pasos o murmullos provenientes de zonas selladas y juran que no había nadie más trabajando allí. Dicen que la ciudad no duerme sola, que algo se mueve debajo. Una historia popular habla de un joven estudiante de arquitectura que, fascinado por el tema, logró ingresar a un túnel bajo una casona en Barrios Altos. Llevaba linterna, cámara y cuaderno de notas. Nunca regresó. Solo encontraron su celular en el umbral de una puerta de piedra abierta hacia la oscuridad. Las autoridades investigaron, pero no encontraron rastros. Solo un pasadizo angosto que descendía más allá de lo que cualquier plano municipal registraba. Los expertos en historia colonial afirman que parte de estos túneles sí existieron oficialmente para conectar lugares de poder o proteger documentos importantes. Sin embargo, el misterio nace en lo que no está en los libros.
túneles sin salida conocida, cámaras con símbolos extraños y espacios donde la temperatura baja bruscamente sin razón. ¿Acaso hubo algo más allá de la religión y el comercio? ¿Alguna práctica que prefería ocultarse de los ojos de la ciudad? Hoy, los túneles de Lima son parte de su identidad oculta. Muchos los mencionan en voz baja, como quien recuerda un secreto que no debe despertar. Y mientras la ciudad sigue creciendo en la superficie, bajo sus pies aún late una red de sombras y pasados sin cerrar, esperando quizás que alguien más intente descubrir sus verdades o desaparezca en el intento. Los niños de ojos negros, el llamado silencioso en la madrugada. En varias provincias del Perú, especialmente en zonas rurales, donde las casas aún conservan puertas de madera y los vecinos se conocen por nombre, han comenzado a circular relatos recientes que tienen a muchos inquietos. No se trata de leyendas antiguas, sino de testimonios actuales, contados por personas comunes que aseguran haber vivido algo imposible de explicar. Hablan de niños que aparecen en la noche tocando la puerta suavemente y que, al ser vistos, tienen los ojos completamente negros. Todo comienza igual. La casa está en silencio, muchas veces pasada la medianoche. Un golpe suave interrumpe el descanso. Al abrir, se encuentra a un niño, o a veces dos, parados frente a la puerta. Visten de forma normal. Hablan con voz calmada y piden lo mismo. ¿Podemos entrar? Necesitamos usar el teléfono. O ¿podemos quedarnos un momento? Estamos perdidos. Pero hay algo que no encaja. Nunca levantan la mirada por completo, hasta que lo hacen. Cuando por fin muestran los ojos, no hay iris, no hay blanco, solo un vacío negro profundo, como si detrás no hubiese un alma, sino algo más. En ese momento, el cuerpo reacciona con frío, con escalofríos, como si una parte muy antigua del instinto advirtiera que algo no está bien. Quienes han cerrado la puerta a tiempo cuentan que, por fuera, los niños no se mueven, se quedan parados durante minutos y luego desaparecen sin dejar rastro. Hay quienes por lástima o curiosidad han permitido el ingreso. A partir de entonces, las cosas cambian. Algunos habitantes comienzan a tener sueños inquietantes, otros sufren dolores persistentes sin explicación médica. Mascotas que estaban sanas se enferman de golpe. Objetos cambian de lugar. Las luces parpadean. Incluso hay quienes sienten que ya no están solos en casa, aunque no vean a nadie más. Una historia reciente de una familia en Cajamarca se ha vuelto viral en círculos de misterio. Una mujer asegura que un niño con ojos oscuros se presentó en su puerta y que, al dejarlo pasar, comenzó a escuchar su voz por las noches, aunque él ya no estaba. Decía cosas que solo ella sabía. Consultó con curanderos locales, quienes le recomendaron hacer una limpia urgente. Desde entonces, dice, la paz volvió, pero nunca volvió a abrirle la puerta a un desconocido. Los ancianos del pueblo creen que no son niños reales. Algunos los relacionan con espíritus errantes, otros con entidades que toman forma humana para ganar confianza. Lo cierto es que la historia se repite en Ayacucho, Puno, Arequipa y más allá. Las versiones varían en detalles, pero siempre tienen el mismo centro: la visita, los ojos y el profundo malestar que queda tras el encuentro. Así que si alguna noche escuchas un toque suave en tu puerta y ves a un niño pidiendo entrar, piénsalo 2 veces antes de abrir, porque en estos tiempos, hasta las apariencias más inocentes pueden esconder algo mucho más oscuro, y hay puertas que una vez abiertas no se vuelven a cerrar del todo. La novia del acantilado, el alma que aún espera en la Costa Verde. En las noches en que la neblina baja espesa sobre los acantilados de Lima, cuando las luces de la ciudad apenas alcanzan a iluminar el mar,
Algunos testigos afirman haber visto una figura solitaria caminando al borde del precipicio. Va vestida de blanco, con un velo que ondea suavemente con la brisa marina. No hace ruido, no pide ayuda, pero su presencia se siente como un susurro helado en la espalda. Es la novia del acantilado, uno de los relatos más persistentes de la Costa Verde. La leyenda cuenta que hace décadas, una joven comprometida vivía en uno de los distritos cercanos al mar. Estaba profundamente enamorada y esperaba con ilusión el día de su boda, pero en vísperas del matrimonio recibió una noticia devastadora. Su prometido no se presentaría. Algunos dicen que él huyó con otra mujer, otros que falleció repentinamente. Lo único que se sabe es que el dolor fue tan profundo que ella desapareció esa misma noche. Al día siguiente, encontraron su vestido de novia cerca del acantilado, junto con flores marchitas y una nota que nadie pudo leer por completo. Desde entonces, los pescadores y conductores que transitan por la Costa Verde aseguran que en ciertas noches cubiertas de bruma, una mujer vestida de blanco aparece entre la niebla, caminando lentamente hacia el borde, como si buscara a alguien o como si repitiera una y otra vez su último recorrido. Muchos conductores han contado que la vieron desde la pista e incluso que pensaron que se trataba de una persona real. Al bajar o acercarse, descubrieron que no había nadie. Otros dicen que la han visto reflejada en los espejos del auto, sentada en el asiento trasero por breves segundos, antes de desvanecerse con una expresión de tristeza en el rostro. Los vigilantes nocturnos y trabajadores de limpieza del malecón también tienen historias. Algunos juran que han escuchado una voz femenina que llama suavemente, repitiendo un nombre. Otros encontraron huellas húmedas sobre la vereda que terminan justo al borde del acantilado, sin ningún cuerpo ni explicación lógica. La leyenda de la novia del acantilado no busca infundir miedo, sino recordar una historia de amor inconclusa. Muchos creen que su alma no ha podido descansar porque aún espera una despedida, una palabra que nunca llegó. Por eso, vuelve cada noche nublada, envuelta en su velo, recorriendo el mismo sendero una y otra vez. Así que, si alguna vez conduces por la Costa Verde en una noche de neblina y ves una figura blanca a lo lejos, no te detengas, guarda silencio, continúa tu camino y recuerda que en Lima hay historias que el viento del mar no ha logrado borrar. Y una de ellas aún camina sola entre la bruma. La Casa del Diablo, el misterio que vigila los acantilados de Chorrillos. En los riscos solitarios de Chorrillos, justo donde el océano golpea con fuerza los acantilados, se alza una construcción antigua y abandonada, escondida entre la maleza y el silencio. A simple vista parece solo una vieja casona olvidada por el tiempo, pero quienes conocen su historia la llaman con un nombre que impone respeto: la Casa del Diablo, un lugar del que se habla en voz baja especialmente cuando cae la noche. Cuenta la leyenda que la casa fue construida hace varias décadas y desde sus inicios estuvo envuelta en misterio. Nadie recuerda exactamente quién la habitó primero, pero sí se dice que cada nuevo inquilino terminaba huyendo apresuradamente sin dar explicación. Algunos aseguraban escuchar ruidos extraños por las noches, susurros que venían de las paredes, pasos que subían las escaleras vacías y luces que se encendían por sí solas. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores más inquietantes. Personas que exploraron la casa afirmaron haber visto símbolos extraños pintados en las paredes, restos de velas derretidas en círculo y marcas en el suelo difíciles de explicar.
Los vecinos evitaban pasar cerca, especialmente de noche, y los animales domésticos se rehúsaban a acercarse. Algo en el ambiente de esa casa, decían, no era normal. Uno de los relatos más repetidos es el de un grupo de jóvenes que, por curiosidad, decidieron entrar una noche con linternas y cámaras. A mitad del recorrido, uno de ellos comenzó a comportarse de manera muy extraña. Hablaba solo, caminaba en círculos y decía ver figuras que los demás no podían ver. Asustados, lo sacaron de la casa y jamás volvió a ser el mismo. Desde entonces, muchos creen que algo en ese lugar puede alterar la mente y el espíritu de quienes lo desafían. Otros afirman que quienes entran solos pueden llegar a desaparecer o al menos perder completamente la noción del tiempo. Vuelven horas después creyendo que solo pasaron minutos. En algunos casos no recuerdan nada. Y en otros prefieren no hablar de lo que vieron. Incluso hay historias de personas que aseguran haber escuchado voces que los llamaban por su nombre, invitándolos a quedarse. Aunque las autoridades nunca confirmaron nada oficialmente, durante un tiempo se prohibió el ingreso a la zona por seguridad estructural. Pero los habitantes de Chorrillos creen que la verdadera razón era otra: evitar que más personas fueran atraídas por la leyenda y terminaran viviendo experiencias para las que no estaban preparados. La casa sigue ahí, silenciosa, como si observara a los que pasan desde lo alto. Hoy, la Casa del Diablo es parte del folclore oscuro de Lima. Muchos han intentado descubrir su verdadero origen, pero las respuestas siguen siendo esquivas. Tal vez sea solo una construcción vieja y mal ubicada, o tal vez guarda un secreto que nadie se atreve a revelar. Si alguna vez visitas Chorrillos y ves una casa solitaria mirando hacia el mar, será mejor que no te acerques demasiado, porque, según dicen, algunos lugares no quieren ser descubiertos y saben cómo protegerse. El Jergón, la serpiente que guarda los secretos del río. En lo más profundo de la selva peruana, donde la vegetación es tan espesa que la luz apenas se filtra, hay ríos ocultos que pocos se atreven a explorar. Son aguas tranquilas en apariencia, pero cargadas de un silencio pesado, como si algo antiguo y peligroso habitara en sus profundidades. En estos lugares olvidados por el tiempo, los pobladores hablan con respeto y temor de una criatura legendaria, el Jergón, una serpiente gigante que, según la tradición, no es solo un animal, sino una presencia casi sobrenatural. No se trata de cualquier serpiente. El Jergón es descrito como un ser colosal, capaz de rodear con su cuerpo una canoa entera sin esfuerzo. Tiene escamas oscuras como el barro profundo y ojos brillantes que no parpadean. Pero lo más inquietante no es su tamaño, sino su mirada. Quienes han tenido la mala suerte de cruzarse con él aseguran que basta un instante para quedar paralizado, como si algo invisible sujetara el alma y la mente. Los antiguos sabios de la selva dicen que el Jergón tiene la capacidad de hipnotizar a sus víctimas, atrayéndolas hacia el agua sin que puedan resistirse. Una vez bajo su influjo, no hay gritos ni huida posible, solo una caída lenta hacia las profundidades, donde desaparecen sin dejar rastro. Dicen que devora a sus presas enteras, en silencio, dejando solo el eco del agua como testigo. Algunos creen que el Jergón no siempre fue una criatura maligna. Según ciertos relatos, fue un espíritu guardián de los ríos, encargado de proteger la pureza de las aguas. Pero los abusos del ser humano, la contaminación, la destrucción de la selva, habrían despertado su furia. Desde entonces, se volvió un juez implacable que castiga a quienes profanan los territorios sagrados de la naturaleza. Los pescadores más viejos tienen historias escalofriantes. Uno cuenta que vio a su compañero quedarse inmóvil frente a una serpiente enorme que emergía del agua como una sombra. Dice que le gritó, lo llamó, intentó sacudirlo, pero el otro no reaccionaba. Cuando logró mirar en la dirección de su vista fija, no vio nada, solo la marca de algo que se arrastró de vuelta al río.
El hombre nunca volvió a ser el mismo. Por eso, en las noches donde la neblina baja y los ríos parecen espejos sin fondo, muchos evitan acercarse. No silban, no lanzan piedras, ni siquiera pronuncian su nombre. Dicen que mencionarlo puede llamar su atención. Otros llevan amuletos, ramas de plantas sagradas o hacen ofrendas antes de pescar, como una forma de pedir permiso o de evitar una mirada que nadie quiere recibir. El jergón no es solo una leyenda para asustar a los curiosos, es una advertencia viva de que la selva no olvida y que en sus rincones más escondidos habitan fuerzas antiguas, esperando en silencio. Así que si algún día recorres los ríos de la Amazonía y el agua se detiene de pronto, más quieta de lo normal, no mires directamente al reflejo, porque puede que no estés mirando solo tu rostro, sino el de algo que ya te está observando. El Cadejo, el guardián silencioso de los caminos oscuros. En las noches frías de la selva alta y la sierra peruana, cuando el silencio cubre los caminos rurales y las estrellas parecen más lejanas que nunca, los pobladores cuentan historias sobre una presencia que aparece sin previo aviso y camina detrás tuyo. No se le oye llegar, pero se le siente. Lo llaman el Cadejo y según la tradición, puede ser un aliado fiel o una sombra que anuncia desgracia. El Cadejo se presenta en forma de perro grande, peludo y de mirada penetrante, pero hay un detalle que marca la diferencia: su color. Si es blanco, no hay razón para temer. El Cadejo blanco es un protector silencioso que acompaña a los viajeros solitarios, cuidándolos de peligros ocultos, desviando el mal y guiándolos de regreso a casa. Muchos afirman que lo han visto caminar unos pasos detrás de ellos y desaparecer justo al llegar al destino. Pero si el Cadejo es negro, la historia cambia. Este no protege, acecha. Se dice que aparece cuando alguien ha cometido actos de los que no se ha arrepentido, o cuando el destino de una persona está por cambiar drásticamente. No ataca, no ladra, solo observa, camina en paralelo o detrás, y su presencia trae consigo una energía pesada, como si el aire se volviera más denso y cada paso costara más. Varios viajeros aseguran que sintieron su presencia cerca de antiguos caminos rurales, sobre todo aquellos que cruzan zonas poco transitadas o cercanas a quebradas. Algunos relatan que lo vieron de reojo, con ojos brillantes que no parpadeaban, y que cuando se giraron para mirarlo de frente, ya no estaba. Otros han escuchado pasos suaves, como de un animal grande, siguiéndolo sin descanso. En muchas comunidades andinas se acostumbra llevar una cruz pequeña o algún objeto de protección al caminar de noche por si el Cadejo decide aparecer. Los abuelos aconsejan no mostrar miedo, no correr ni enfrentarlo, solo seguir caminando, con respeto, porque tanto el Cadejo blanco como el negro parecen saber a quién siguen y por qué. Una historia muy conocida cuenta que un hombre regresaba tarde a casa tras una fiesta del pueblo. Había bebido más de la cuenta y caminaba solo por una trocha desierta. Sintió que algo lo seguía y al voltear vio un enorme perro negro a unos metros. Trató de ignorarlo, pero cuanto más caminaba, más cerca sentía los pasos. Al día siguiente, el hombre cayó enfermo sin explicación. Desde entonces, muchos dicen que el Cadejo negro le recordó que los caminos nocturnos no son para todos. El Cadejo no es solo un mito rural, sino una figura que encarna los contrastes del alma humana, el bien y el mal, la protección y el castigo.
Así que si alguna noche debes cruzar un camino oscuro en la sierra o la selva alta y sientes que algo camina tras de ti, respira hondo, mantén la calma y no mires atrás. Podrías estar en compañía del Cadejo y él ya sabe si vienes en paz.